La península ibérica durante los siglos XIII al XV. Primera parte. La corona de Castilla, evolución política. La reconquista castellana. A partir de la batalla de las Navas de Tolosa en 1212, también llamada Batalla de Úbeda, en la que enfrentó un ejército cristiano formado por una alianza de las tropas cristianas del rey Alfonso VIII de Castilla, más las aragonesas de Pedro II de Aragón, con las de Navarra, de Sancho VII, más otros voluntarios que hubo del Reino de León y de Portugal contra el ejército superior del califa almohade al-Nasir, en un pueblo llamado Santa Elena en Jaén. Tomó la iniciativa el rey castellano tras la derrota que sufrió en Alarcos, y para ello pidió el apoyo del Papa Inocencio III con la predicación de una cruzada por la cristiandad. En el siglo XIII, aquella victoria llevó a la conquista de gran parte de Andalucía, a la que a la vez el imperio almohade hará que se venga abajo. El rey Fernando III, el Santo, tomó Córdoba, tomó Jaén, Sevilla, y su hijo Alfonso X el Sabio incorporaría Murcia. A mediados del siglo XIII faltaba solamente el reino de Granada por ser conquistado. A pesar de que en los próximos siglos no avanzará esa reconquista, sin embargo sí se tomarán dos ciudades, como por ejemplo Tarifa y Algeciras. Después de la conquista llegó la repoblación mediante el método llamado del repartimiento, es decir, el rey distribuía esas tierras conquistadas entre los señores feudales que le habían ayudado, entre ellos nobles, órdenes militares e incluso instituciones eclesiásticas. Así se originarán los grandes latifundios que habrá en Andalucía o en Extremadura. El control del estrecho. A finales del siglo XIII, otro pueblo bereber del norte de África, los llamados benimerines, consiguieron someter a los almohades en la península y fundar un nuevo imperio en Marruecos. Desde allí cruzaron el estrecho y atacaron a los cristianos de la península ibérica. Los benimerines pusieron en peligro la ruta comercial europea por el estrecho de Gibraltar hacia el Mediterráneo y el Atlántico. En 1340, Alfonso XI derrotó a los benimerines en la batalla del Salado, recuperando así el control del estrecho. Surgirán después las primeras expediciones a las Islas Canarias, que no serán totalmente dominadas hasta la época de los Reyes Católicos. El gobierno del Reino de Castilla. En 1230, Fernando III, que era hijo del rey de León y de Berenguela, la reina titular de Castilla, unió definitivamente Castilla y León en una única corona. Tanto él como su hijo tuvieron algunos problemas, por ejemplo, el primero, el que la corona abarcaba una gran extensión de territorio tras esas conquistas del siglo XIII, y segundo, que eran territorios heterogéneos, es decir, cada uno tenía sus propias leyes y costumbres. Así, la acción política se irá hacia proporcionar unidad, organización e instituciones de gobierno que fueran eficaces. El rey estaba a la cabeza de la corona y se proclamaba a sí mismo soberano por la gracia de Dios. Esto significaba que su autoridad no se sometía a ningún otro poder humano. Los poderes del monarca eran, por ejemplo, el del gobierno, el poder judicial y el poder militar. El rey además tenía unas llamadas regalías, eran unos derechos exclusivos, como por ejemplo el poder acuñar moneda, el ser el propietario de minas y de salinas. Además se rodeaba el rey de familiares, servidores y funcionarios que viajaban con él siempre. El rey no tenía una residencia fija, no existía una capital permanente. A finales del siglo XIII se consolidaron las Cortes como institución y en el siguiente siglo aparece el Consejo Real, una nueva institución que asesora al rey. Las leyes eran de procedencia variada e incluso contradictorias. Esto se va a solucionar cuando el rey Alfonso X el Sabio promulgara su obra jurídica Las Partidas. Se trataba concretamente de un código que reformaba los principios del derecho romano en los que defendía la primacía
estar en primer lugar lo público sobre lo privado. Además, la monarquía castellana era hereditaria, es decir, el varón tenía prioridad sobre la mujer, estaba en primer lugar el derecho a ejercerlo el hijo que la hija, aunque esto no quedaba excluido del derecho de la sucesión. Pese a todo, fue difícil imponer esas leyes y se repitieron los conflictos de sucesión entre la corona con los nobles, ¿no? Entre las disputas más graves, por ejemplo, se encuentra la del siglo XIV entre Pedro I el Cruel con su hermanastro Enrique de Trastámara. En esta disputa llevó a una guerra civil que ganó Enrique, proclamado como Enrique II. Con él se inaugurará la dinastía de los Trastámara. Vamos a ver el punto 2, que es el de la Corona de Castilla, la economía y la sociedad. La economía castellana en la Edad Media. La base de la economía en la Corona de Castilla eran, por una parte, la agricultura y la ganadería, concretamente la del ganado lanar. Destacaron concretamente las ovejas castellanas por su gran calidad en lana y su activo comercio interior y exterior. El comercio interior se organizaba en las ferias, que eran encuentros entre compradores y vendedores en ciertas fechas del año, ¿no? Por ejemplo, la más conocida es la Medina del Campo, en Valladolid, que ofrecía productos agrícolas, vinos, telas y productos financieros como las letras de cambio. En el comercio exterior, su centro principal estaba en Burgos y desde allí la lana se llevaba a embarcar a los puertos del Cantábrico al norte, como Bilbao. Su destino además era fundamentalmente Flandes, la ciudad de Flandes, porque allí se ubicaban las mayores industrias textiles de toda Europa. También se exportaron hierro y productos como el aceite. Se creó la Mesta. ¿La Mesta qué es? La Mesta era una asociación creada por los dueños de los rebaños para defender sus intereses. Eran nobles, eran órdenes militares y algunas instituciones eclesiales las que configuraban esta sociedad, ¿no? A comienzos del siglo XIV había 1,5 millones de cabezas de ganado lanar y a finales del siglo esto se va a duplicar. La Mesta tenía una serie de privilegios, tales como por ejemplo el libre acceso a las cañadas o a las rutas de transhumancia que conducían el ganado en invierno desde los pastos de las tierras del sur a los pastos de verano en las montañas del norte. Este paso de los rebaños ocasionaba muchas veces daños a los sembrados, lo cual solía acabar con pleitos entre, por una parte, ganaderos y agricultores que en muchas ocasiones gozaban de protección del rey, ¿no? Gracias al control del estrecho se formaron importantes centros comerciales en Sevilla y Cádiz, se exportaron mercurio de las minas de Almadén y productos agrícolas, por ejemplo, concretamente especies y telas. La mayoría de los puertos se ubicaban en el Mediterráneo, sobre todo los italianos. Sin embargo, poco a poco el peso de la navegación estará más en el Atlántico. Esto pasará mucho más tarde. La sociedad castellana. Pensemos que a finales de la Edad Media se mantuvo la sociedad estamental, es decir, aquella en la que había una separación de clases sociales bastante evidente, ¿no? Aunque se dieron algunos cambios. Por ejemplo, en el estamento de la nobleza se van a enriquecer algunas familias privilegiadas debido a los llamados repartimientos. Estos provocaron un incremento de las diferencias entre la alta y la baja nobleza. Los grandes señores, los dueños de los enormes latifundios, ganaron bastante más poder en la corte y en política del reino. Enrique II, fundador de la dinastía de los Trastámara, fue conocido como el de las Mercedes porque hacía concesiones o mercedes, favores, a los nobles para conseguir su apoyo. La burguesía se desarrolló gracias al comercio, pero el escaso progreso que tuvo la industria lo mantuvo por debajo de las burguesías europeas en cuanto a lo que es nivel de influencia, ¿no? O de influjo. Los campesinos fueron los más perjudicados por las crisis del siglo XIV. Los nobles aumentaron la presión e impuestos sobre sus siervos para que sus ingresos no
se vinieran abajo, no disminuyeran. Esto va a provocar revueltas, como la revuelta irmandiña en Galicia. Además, la convivencia entre cristianos y judíos se fue poco a poco deteriorando, porque a finales del siglo XIV se propagó una violencia antijudía donde muchos judíos aceptaron el bautismo como un medio para escapar a la muerte, aunque su conversión no fuera sincera. Así se producirá la persecución contra aquellos que volvieran a practicar su antigua religión. La cultura. La cultura va a vivir un momento de esplendor y los factores que intervienen en este hecho van a ser fundamentalmente 4. En primer lugar, el triunfo de la lengua castellana, que fue impulsada, como sabéis, por el rey Alfonso X el Sabio. Este rey hizo que se redactaran los documentos oficiales en castellano y promovió a la vez la Escuela de Traductores de Toledo, donde hubo traductores árabes, musulmanes, castellanos. El nacimiento de las universidades, que fue el otro punto, como por ejemplo las de Palencia, Salamanca, fundadas en el siglo XIII, o la implantación de la reforma cisterciense en Castilla, así como las órdenes mendicantes, cuyo fundador principal, por ejemplo la de los dominicos, fue Santo Domingo de Guzmán. Vamos al punto 3 y último de esta primera parte. La Corona de Aragón, su evolución política. El final de la Reconquista en Aragón concretamente tuvo 2 anexiones importantes, 2 uniones, ¿no? La primera fue la que tuvo en su proceso hacia las Islas Baleares. Allí comenzó una expedición organizada por Jaime I el Conquistador, el cual logró ocupar Mallorca en el año 1229. Le van a seguir otras conquistas como la de Ibiza y Formentera. Menorca continuó bajo el control musulmán hasta finales del siglo XIII. Después, Jaime I consiguió del Papa la bula de cruzada, es decir, una serie de privilegios para aquellos que acudieran a la guerra contra los musulmanes. Jaime atacó el reino musulmán de Valencia, cuya capital cayó en 1238. Se permitirá además que permanezcan los mudéjares debido a que su trabajo en agricultura y artesanía eran imprescindibles. El reino de Murcia será reconquistado por los castellanos, pero Aragón alegará sus derechos sobre ese territorio. ¿Y esto cómo se solucionará? Por vía diplomática, es decir, Castilla ocupará una parte y Aragón otro. Castilla ocupó la mayor parte de todo el territorio, pero la zona alicantina quedará incorporada a la corona de Aragón. La expansión mediterránea. Aragón mostró en los últimos siglos una vocación mediterránea debido a su situación geográfica y por sus intereses comerciales y políticos. Se organizaron expediciones comerciales y guerreras, cuyo resultado fue la anexión de esos territorios en claves comerciales. En Aragón se incorporarán también Sicilia y Cerdeña, que fueron ocupadas en los siglos XIII y XIV, y también el reino de Nápoles en el siglo XV. Los almogárabes, sabéis que son un ejército que tuvo Aragón, realizó una serie de expediciones por el Mediterráneo y la que tuvo lugar en el siglo XIV fue la de unos mercenarios catalanes, estos almogárabes, dirigidos hacia el Imperio Bizantino, nada menos dirigidos por Roger de Flor. Recorrieron aquel territorio por encargo de varios monarcas, el mar Mediterráneo oriental, y acabaron luchando por su propia cuenta. Conquistaron, por ejemplo, territorios en Grecia, como los ducados de Atenas y Neopatria, que serán durante algún tiempo incorporados a esta corona de Aragón. El gobierno del Reino de Aragón tenía un sistema de gobierno basado en una monarquía hereditaria, que como sabéis que pasa de padres a hijos, ¿no? Con todos los poderes. Esta monarquía hereditaria estaba constituida por la suma de 3 territorios: Aragón, Cataluña y Valencia. Cada uno de estos territorios tenía sus propias instituciones, sus propias leyes y costumbres. Por esta situación, la monarquía aragonesa tuvo un carácter pactista, es decir, era el resultado de un pacto entre el rey y cada uno de los territorios de esa corona. Por lo tanto, el poder era más limitado que la del monarca castellano, que tenía centralizado todo el poder. En el siglo XIII
Se van a crear las cortes, pero cada territorio tenía sus propias cortes. Por ejemplo, estamos hablando de las cortes de Cataluña, las cortes de Valencia, que se reunían en torno a 3 estamentos, al igual que las de Castilla, claro, que serían el estamento de la nobleza, el estamento del clero y del Estado llano. Las cortes de Aragón, en cambio, estaban constituidas por cuatro estamentos. La nobleza, dividida en 2, la alta nobleza formada por varones y hombres ricos, y la baja nobleza, que estaba formada concretamente por caballeros, por hidalgos, junto con el clero y junto con el Estado llano. Además, tenemos que considerar que cada territorio tenía sus propias instituciones. Hablemos, por ejemplo, de la Generalitat en Cataluña, la Generalitat de Valencia, y en Aragón la llamada Diputación General. Estas instituciones controlaban que se cumplieran los acuerdos de las Cortes cuando éstas no se habían reunido. Poco a poco fueron adquiriendo una mayor capacidad política y poder sobre el territorio. Dejamos aquí esta primera parte.